Bueno, ¿qué tal amigos? Gracias por participar de esta edición de marzo 2022 de la Clínica Postgres. Hemos estado recibiendo bastantes mensajes y antes de empezar con las dudas y con la conversación, quería darle gracias a todos los que se están inscribiendo en el canal, que se están suscribiendo al canal. Ya somos 153 personas. Eh, Estoy seguro que va a seguir creciendo porque están escribiendo varias personas de otros países. De hecho, hoy día vamos a conversar o responder unas preguntas de otros países también, no solamente de Perú. Y eso me da mucha alegría porque yo creo que necesitamos más contenido en español de Postgres. Está bien la documentación oficial y todo lo que tenemos en inglés, pero si queremos que Postgres sea una comunidad cada vez más grande, tenemos que usar el idioma que todos hablamos, y ese es el español, y creo que cada vez más material en español va a facilitar que la comunidad crezca. Nuevamente muchas gracias y vamos a empezar la conversación con el último tema que Helmut nos ha tocado en el canal. Antes de pasar a las preguntas que han ido dejando en el formulario, algunas incluso van a ser merecedoras probablemente de algún videíto que hagamos. Si desean hacer una pregunta o refutar algo de lo que vamos a hablar, pues prenden el micrófono nada más o ponen su comentario en el chat. Helmut, entonces con tu permiso voy a poner el ejemplo que nos ponía, o voy a contar toda la historia de por qué vamos a tocar el tema en donde mencionamos a Helmut. Estábamos hablando en el canal, ya ni me acuerdo exactamente de qué, pero conté un caso en donde una persona del equipo de nosotros borró por accidente 630 millones de tramas JSON en una base de datos de MongoDB. Y que bueno, afortunadamente teníamos un backup, logramos aislar la data que teníamos que volver a subir, pero esto nos tomó muchas horas porque 630 millones de tramas no es poca data, y además teníamos que subirla en un servidor de producción, o sea que seguía recibiendo data, y para que más o menos se den cuenta, en ese momento esa base de datos en MongoDB tenía 12 billones, o sea, 12 mil millones de tramas. Entonces no era un proceso trivial levantar un backup total, era un proceso a lo mejor de muchos días levantar tanta data. Y la observación que hacía Helmut, que es muy interesante, es tratar de hacer un comparativo, digamos, en estas situaciones entre bases de datos. Yo mencionaba que yo podría comparar entre bases de datos no SQL y bases de datos relacionales, pero no trataría de mezclarlas, porque son bases de datos con diferente arquitectura, diferente manera de funcionar. Sin embargo, a Helmut le parecía un poquito raro el caso, porque él decía que en caso de siniestros, él recurría a su réplica y en su réplica tenía los datos, lo cual me parece muy bien. Pero en este caso particular de lo que yo mencionaba, primero que nada, era un escenario en el cual no había un siniestro, sino una mala manipulación. Ahora, que la manipulación se hiciera mal por incompetencia o porque alguien no se dio cuenta o cosas por el estilo, esa es otra cosa. Pero lo cierto es que la base de datos no había fallado, no había habido un siniestro, la infraestructura no había fallado, y lo que se había hecho es una mala manipulación de la base de datos. Y lo que le decía es, mira, tú en tu replicación puedes borrar un dato, y lo que va a pasar es que el dato, además de borrarse en el máster, se va a borrar en la réplica. Helmut volvía a decir, si estoy hablando mal, Helmut, me corriges nada más por el chat o intervienes la conversación. Lo que Helmut me decía es que para él evitar esos problemas tenía su réplica retrasada unas horas, de tal manera, entiendo yo, que si pasaba un siniestro en la principal, no un siniestro, sino pasaba una mala manipulación en el principal, esta mala manipulación podría ser parada antes de ser replicada en la réplica de la base de datos. Eso evidentemente es algo muy interesante. Yo voy a hablar desde el punto de vista de
Postgres con las herramientas que Postgres ofrece como proyecto. Ya luego extensiones u otras herramientas, ya eso es un tema que no vamos a entrar a conversar acá. Para poder tener un escenario como el que Helmut mencionaba, evidentemente tenía que tener una replicación asíncrona. Una replicación síncrona en Postgres va a requerir un doble commit, o sea, un commit en la base de datos principal y un commit en la base de datos réplica, pero la transacción no se da por terminada hasta que el commit se produzca en ambas bases de datos. ¿Ok? Esto es la replicación síncrona normal que nos ofrece Postgres, pero además tenemos la replicación asíncrona en la cual la réplica de los datos no se produce al mismo instante en que se genera el dato original. Es decir, ustedes pueden alimentar su base de datos principal y se van a generar los famosos archivos WAL que van a viajar hacia el servidor de réplica y ahí se van a levantar. Normalmente uno hace replicaciones asíncronas por un motivo, o por dos motivos creo principales. El primero es que cuenta con una línea de comunicaciones bastante pequeña en ancho de banda o inestable. Entonces, no podemos darnos el lujo que ante problemas de comunicación el doble commit demore mucho, el doble commit de una replicación síncrona. Y la otra es que no queremos que el sistema presente demoras en la respuesta a las transacciones. Porque si usamos la replicación síncrona, al ejecutarse la transacción en dos servidores diferentes y tener que esperar que los dos servidores respondan que la transacción ha terminado exitosamente, evidentemente eso va a tomar más tiempo que en la replicación asíncrona en donde el dato viaja en algún momento. Entonces, el escenario de Helmut es una replicación asíncrona. Ahora, entiendo, y a lo mejor Helmut me puedes confirmar por el chat, que para esta replicación asíncrona no estás usando la misma replicación asíncrona de Postgres, sino algún otro producto adicional, porque al menos que yo recuerde, pero tampoco no es que tenga tanta memoria, no puedes configurar un delay de tiempo de esa magnitud en la generación de los datos para ser replicados de forma asíncrona. Entonces, a lo mejor por ahí estás usando algún otro mecanismo de replicación, pero que en principio sigue siendo una replicación asíncrona, ¿no? ¿Ok? Mientras Helmut nos confirma eso. Ah, mira, dice, no, dice que emplea parámetros estándar que en estos momentos va a buscar para compartirnos. Entonces, apenas nos lo compartan, les comento qué parámetro de la replicación es para generar ese delay de varias horas. ¿Ok? Entonces, continúo, porque la conversación no quedó ahí y lo que yo le decía a Helmut es que el caso de MongoDB es una base de datos preparada o diseñada para crecer horizontalmente, mientras que la de Postgres es una base de datos que por naturaleza está pensada para crecer verticalmente. ¿Qué cosa quiere decir? El diseño de MongoDB está pensado para que soporte más cantidad de datos añadiendo más servidores. ¿Ok? Entonces tú puedes crecer tanto en capacidad de respuesta de la base de datos como en capacidad de almacenamiento, añadiendo más fierros, cada uno con una instancia de MongoDB, y es el mismo MongoDB el que se encarga de sincronizar la data entre las diferentes instancias. Incluso eso te da la ventaja que si uno de los servidores se cae, entre los otros el servicio puede seguirse atendiendo y no se para, ¿no? Esa es una ventaja que Postgres, producto como fuera de la caja del proyecto, no tiene. ¿Ok? Postgres crece verticalmente. Si tú quieres que Postgres atienda más peticiones de datos, más data, más conexiones, más queries, entonces tienes que mejorar tu fierro para que el Postgres cada vez tenga más punche para poder soportar todo este crecimiento. Poner un segundo servidor, como por ejemplo lo que tiene Helmut, lo que te da es una redundancia del servicio de base de datos porque lo que tienes ahí es una réplica y quedas tú como desarrollador, digamos, en la capacidad de decir si comienzas a distribuir trabajo entre el principal y las réplicas. Sin embargo, existen otras soluciones fuera de Postgres, que no son del proyecto, pero sí trabajan muy cerca al proyecto, que permiten tener
soluciones de crecimiento horizontal. Y estoy pensando en esto de momento en dos. Una de ellas es bien conocida, que vendría a ser Greenplum, que permite este crecimiento horizontal, que básicamente lo que hace es reemplazar el storage de Postgres por un storage de crecimiento horizontal, pero mantiene toda la parte de la lógica de gestión de la base de datos, un Postgres. ¿Ok? Sin embargo, es un Postgres que no es, por ejemplo, el 14, sino seguramente es el 12 o el 13. ¿Ok? Porque es una adaptación de la base de datos. Existe otro que se llama Cockroach o algo así. Si saben inglés, sí, es cucaracha el nombre, es cucaracha traducido al inglés, que también hace lo mismo. Básicamente es un Postgres modificado para crecimiento horizontal. Creo que hay una solución community y una solución enterprise en el caso de Cockroach. Y por ahí creo que hay alguno otro más. Había un Postgres XL también que hacía eso, pero nuevamente es una modificación del proyecto. Y otro proyecto que ahora incluso incluye balanceador de carga y multiréplicas y réplica master es PGPool. PGPool 2 ya permite hacer eso, con lo cual ahora tenemos un escenario en donde podemos obtener un Postgres de crecimiento horizontal, pero con añadidos o modificaciones que nos permite tener ¿cómo se llama esta funcionalidad? A eso me refería con el tema del crecimiento horizontal y el crecimiento, perdón, el crecimiento horizontal y el crecimiento vertical, ¿no? Nos ha respondido Helmut sobre el parámetro para configurar el delay de la réplica, de la carga de la réplica, y es el recovery mean apply delay. ¿Ok? Entonces, ese parámetro podemos aumentarlo en tiempo para que el delay sea mayor. Yo recuerdo haberlo más bien bajado que subido, pero perfecto, si se puede subir. Ese es el Helmut, a lo mejor por el chat me puedes confirmar. Ese es el parámetro que dice que en al menos 5 segundos, perdón, en al menos 5 minutos debe pasar un archivo WAL a la réplica para levantarla. ¿Ese es el parámetro? Si es así, me pones un sí nada más, porque en el caso de la replicación asíncrona en Postgres, hay como que hay dos criterios para pasar la data del máster hacia ¿cómo se llama? Hacia el esclavo. La primera es un delay, un tiempo de delay. O sea, cada 5 minutos, no, se demora aplicar en 5 minutos. Ah, ok, bueno. Cada 5 minutos, lo que se genere en el máster se va a pasar al esclavo. En un archivo WAL, se va a meter toda la información ahí y se va a pasar hacia el esclavo. Y la otra es el parámetro del tamaño de los archivos WAL. Porque si el archivo que tiene la información a replicar se llena, inmediatamente se pasa. Pero bueno, habría que leer un poquito sobre este parámetro para ver cómo juega en combinación con esos dos parámetros para poder pasar los datos. ¿Puedo Helmut, ¿quieres intervenir? intervenir? Sí, Sí, señor. claro, claro. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo que investigué, porque yo tenía la misma duda, si era que le empezaba a pedir a la máster con 5 minutos de retraso, o que si guardaba los WAL así como los iba recibiendo y los aplicaba con el retraso que yo le establecía, trabaja con la segunda opción. O sea, le digo, a ver, en mi caso lo tengo con un retraso de 180 minutos, o sea, 60, 100, 3 horas. 3 Tres horas. horas, sí, exacto. Pero él sí recibe los WAL a medida que se van generando desde la máster. Lo que él hace es Ya, aplicarlos. aplicarlos una vez haya superado los 180 minutos de demora. O sea, va aplicando diciendo, bueno, tengo que aplicar lo que venga, o son las 7, o sea, lo que pasó hacia las 4 de la tarde. Y así va aplicando y así va aplicando de alguna manera. Porque con eso, Claro. inclusive, si yo quiero promover este máster, sencillamente quito el parámetro, pero ya los goles ahí y él los empieza a aplicar inmediatamente y queda ya funcional. Claro, claro. Ahora, evidentemente con ese, es que en realidad no pierdes los datos, ¿sí? Es bien interesante porque cuando tú comentaste
esta manera de trabajar la replicación, yo decía, oye, pero Helmut se le está jugando, porque si en esa cantidad de horas la data no ha pasado al otro lado, si pasa un siniestro realmente, lo que vas a tener pues es que no tuviste la data de todas esas horas que no las has pasado. Pero realmente, como tú dices, la data sí se pasa, solamente que no se aplica, lo Tal cual cual, es sí, señor. diferente, ¿no? Claro. Ahora, el problema es, a ver, yo he manejado bases de datos de mucha eh, concurrencia de generación de transacciones, entonces los walls se me generan uno detrás de otro rapidísimo. Entonces, por ejemplo, en el escenario que hemos estado hablando, no te queda otra más que más o menos calcular el tiempo en el que se sucedió la mala manipulación y de ahí hacia atrás borrar todo. O más bien dicho, de ahí hacia adelante, en el tiempo borrar todo, pues, ¿no? Para que no se llegue a aplicar. Exacto, prácticamente se juega un tanteo, ¿no? Empezar a decir, ay, Ajá. se me borraron como a las 5:30, más o menos, ¿no? Y empezar uno a ir Uh -huh. aplicando y aplicando y aplicando hasta llegar a la hora límite. Claro, claro. Sí, hasta la hora del suceso, hasta antes de la hora del suceso. Exacto, lo más cercano que uno pueda. Exacto. Lo más cercano, claro. Pero es Sin que pierdas los datos en la réplica. es que yo aquí hay veces, muchas veces cuando uno hacen auditorías de seguridad, ellos son encantados con que uno les muestre una serie de archivos en tape, en discos, tapes o en zips. Y ellos dicen, ese es Exacto. el backup. Pero eso no es práctico. En mi caso tengo bases de datos de 2.5 teras que comprimidas fácilmente son 400, 500 gigas, que Uh muchas -huh. veces toca hacer un split, ¿no? Porque eso no, un solo archivo zip no aguanta todo eso. Y Claro. reconstruir eso tiene uno el problema de que no haya corrupción de alguno de los pedacitos, así como cuando le pasaba a uno de los Windows, que con los disquetes uno tenía que reconstruirlos y ¡ay! Se dañó el disquete número 45 y queda uno fregado. Entonces, Claro. que no tenga que reconstruirlo y eso casi siempre viene a ser unas destrucción. Eso no es un backup, eso no sirve para uno poder levantar un servicio rápidamente. A mí la opción de las réplicas de porque tú tienes un backup vivo. Es un backup que estás viendo todo el tiempo, que estás evaluando y estás verificando que funciona. Tiene estas opciones como se las describo. Una réplica retrasada, yo la puedo tener una semana retrasada. ¿Qué me implica? Tener mucho espacio de almacenamiento, porque va a tener que almacenar muchos gold, ¿no? Pero puedo tener Exacto. una réplica retrasada mucho tiempo para que la vaya a ir aplicando. Puedo tener una réplica distribuida en otra sede. Pasa algo en la sede principal, tengo inmediatamente un Uh backup -huh. en otro lado operativo y es una réplica que es operativa inmediatamente. Solo es promoverla, que eso es una operación que no se demora sino segundos y ya la tengo disponible Uh -huh. para entrar a operar. Claro, sí, sí, está muy interesante lo que nos cuentas. Es una manera bien interesante de distribuir la capacidad de recuperación ante siniestros. Héctor quería participar. Héctor, dale, que estás con tu manito, pero sí puedes hablar, creo, ¿no? Héctor, no te escucho. Creo que, no, amigos, no sé si es mi audio, pero no lo escucho. Héctor, no te escucho. Rubén, Helmut, a lo mejor me ayuda. Milton, Manuel, si lo escuchan a Héctor. No, no, señor. No se te escucha, Héctor. No se te escucha. Ah, no se te escucha, Héctor. Algo ha pasado. Seguramente no has levantado el antivirus en tu Windows. Héctor se ríe porque somos antiguos usuarios de Linux. Héctor, la verdad es que no te escucho. Quiero escucharte, pero no te escucho. A ver, dale, viejo. Ah, ya, bueno, cuando pueda hablar con él. Sí. Nada, a ver, prueba tu micrófono. Oye, muchas gracias por el comentario, Helmut. Y tú, obviamente te comunicas desde Colombia. ¿Desde qué parte de Colombia estás? Desde Bogotá, Ernesto, desde Bogotá, la capital. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí conozco Bogotá, bonita ciudad, bonita ciudad. Y me gusta muchísimo el clima. A nosotros también, salvo cuando llueve y hace sol.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, a ver, entonces, vamos a pasar a hablar del tema de las preguntas que nos han puesto y para eso voy a compartir mi pantalla. Hola, 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 hola. Ahí está, Héctor, ya te Oh, escuchamos. En el momento que tú quieras. sí, disculpen, es mi Zoom no funciona bien en mi Linux. No sé por qué. Ya. Nada, dos consultas. Me acabo de marear un poquito. Pensé que estaban hablando de Postgres y Mongo, y las réplicas eran con respecto a Mongo, y si era Mongo también No, a Postgres. ambos eran Postgres. Esa réplica que estaba hablando de tenerla un delay de 3 horas era una réplica de Postgres. Así es. Sí, Helmut, si quieres tú Ah, mismo coméntale a Héctor. Sí, tal cual. Eso es una opción estándar de Postgres. O sea, todo, todo es infraestructura Postgres, llamémoslo así. Todo es la misma arquitectura Postgres estándar. Tiene unos parámetros de configuración que antes se cuadraban en el recovery.conf y ahora pues ya están dentro del postgres.conf, que es lo que donde puedes establecer eso. ¿Cuánto tiempo puedo retrasarla? Un tiempo objetivo en la cual puedo recuperarla o inclusive una transacción objetivo o bueno, varias otras opciones. Pero y, es todo, todo infraestructura Postgres como tal. y en el caso de que lo que decía justamente Ernesto, que haces la pérdida, bueno, sucede el siniestro, tienes los wall y tienes forma de decirle que los que faltaba leer los recupere, o tienes que, ¿cómo es ese tema? ¿Lo has llegado a ver? Por ejemplo, tengo 3 horas de diferencia y se cayó el servidor principal. Entonces tengo mi segundo servidor de Postgres, pero necesito que levantarlo y que esté actualizado ya, ¿no? O sea, esa recuperación de las 3 horas del wall, ¿es un tema sencillo o es cómo te fue? ¿Lo llegaron a probar realmente? Bueno, hay dos alternativas. O una, me borraron hace media hora, entonces digamos que podría hacer la chistosa de esperarme hasta dentro de 29 minutos para mirar cómo lo aplicó. Si me explico, eso sería la chistosa, esperar hasta ese tiempo. La otra es que en el recovery.conf, en los viejos 11, uno le puede decir, recupéreme la réplica hasta las 5:59.59. Y él levanta la réplica, aplica todos los cambios que tiene que aplicar hasta ese punto. Y Una ya en ese reiniciada. punto para. No, no, Claro, tengo que estoy en el cambiar caso el... en que no sucedió lo que dijo Ernesto, ¿no? En el caso en que eh, de que metieron la mano y borraron adrede data. No, en el caso en que simplemente se cayó el servidor y necesito levantarlo lo más antes posible con la Ah, réplica que ya. tengo, no. Pero que tenga toda la data, que tenga todo lo último también, que faltó copiar, Sí, ¿no? no, Porque tiene retrasado 3 horas. sencillamente, sencillamente es comentaría los parámetros de ese parámetro que Ujú. yo pasé ahí en eso, lo comentaré. Inclusive, cuando uno le dice, cuando uno promueve la réplica, lo que él hace es reescribir el archivo recovery.conf a recovery.don, aplica todos los goals que tenga pendientes, que él tenga ahí pendientes y ya la sube como máster, Interesante. poniéndose al día. Sí, señor. Claro, si yo tengo una réplica retrasada una semana, habrá un tiempo largo que se va a demorar aplicando todos esos cambios que se han sucedido en la semana, ¿no? Ok, interesante, interesante. Pues sí, me parece válido. Claro, que tendría que mantener un servidor el cual está ocioso, ¿no? No lo utilizaría, solamente sería para el caso de siniestros. Y pues inclusive en mi caso, ¿cómo tengo yo montado? Master con la carga de escritura y lectura básica, la inicial, réplica para la parte de reportes, informes y dashboard, que es todo ese tema que a veces le pegan duro y quieren sacar meses, años, entonces es mejor distribuir la carga. Réplica retrasada ubicada en otro sitio, en otro sitio diferente de otro data center, en el cual pues me permite hacer recuperación de pérdida de datos o pues obviamente si llega a ocurrir un siniestro con la master, pues de ahí recuperar data o inclusive operar. Ok, interesante. Interesante. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta para Helmut que también es muy versado en Postgres sobre este tema de ver de su replicación, antes de pasar a ver las preguntas. Una cierta duda. ¿Has llegado a ver los postres que te ofrecen estos servicios como Azure? ¿Crees que tengan a cierto tipo de
acceso a estas configuraciones. Yo lo he utilizado como desarrollador, así que no sé mucho sobre cómo sería tratar de aplicar esas configuraciones en un servidor que ellos te dan un RDS, creo que es en AWS, en Azure, no me Este acuerdo es cómo le llaman. en Amazon. Sí. Este, no sé, ese es para Helmut. O para... Eh, no sé si conocen en general, ¿no? Sí, Ya, a ver, yo le respondo. Ahí da, Rubén, va. Prende tu cámara, Rubén, para que, ¿cómo se llama? Se levante tu club de fans. A ver, ¿dónde está esto? Ya, mira, en el tema de, si hablamos de cloud, hay un complemento que Amazon lo tiene porque ellos han implementado una replicación de manera horizontal que se llama Aurora, que por debajo puedes escoger o bien MySQL o bien Postgres, ¿no? Entonces, si hablamos de Postgres, toda la capa de generar réplicas la maneja Aurora y puedes decir, créceme de manera horizontal o de manera vertical y le puedes decir que cierto segmento o cierta réplica le puedes poner a una región que es más rápida, de repente, si creo que Helmut está en Colombia, de repente la más rápida es la de Brasil, podrías poner por ahí, y otra para tu seguridad, puedes poner en Virginia, ¿no? Entonces, así balancear tu carga si es que quieras utilizar una nube cloud con escalamiento de manera horizontal, ¿no? Ahora hay ciertos costos, ¿no? Porque Amazon te va cobrando de acuerdo a la región y de acuerdo al crecimiento de tu data, ¿no? O sea, esta data, espacio estás consumiendo. Actualmente ya, yo lo que ya hago es que todas todos, ¿no? Los voy tirando que tiene C3, ¿no? En Amazon tiene un servicio que no te cobra mucho, creo que 0.001 dólar por, ¿no? Entonces ahí le voy tirando, entonces cuando voy haciendo un manejo de mi cantidad de backups que tengo ahí, ¿no? Con mi almacenamiento. Aparte, las réplicas normales horizontal, que ya está haciendo las réplicas en las regiones que tú quieras. Y así abaratas costo por el lado de los backups y abaratas costo también por el consumo de tráfico que vas manejando en las regiones, ¿no? Eso es por el lado de cloud manejando con Aurora, ¿no? Ahora, he visto claro. que Azure también ha sacado, no sé, como un similar servicio que ahorita no lo tengo en la cabeza, pero igual, ¿no? Si es que quieres manejar por el lado de Azure, ¿no? Claro, pero a lo que me refería era si había alguna configuración similar a la que estaba mencionando Helmut, ¿no? Si podía jugar algún tipo de parámetro. Y claro, eso es O sea, checar y averiguar si esas cosas. lo que pasa es que de manera estándar no existe para Postgres. Tendrías que usar como lo que usa Helmut, ¿no? Postgres. En fin, está chévere, está interesante esa opción. Pero, Recuerden que, sí, disculpa Héctor, pero acuérdense que ha pasado una cosa interesante con Postgres en la nube. Empezó con Amazon, con RDS, que fue el primero, creo que sirvió Postgres en nube. Después siguió Microsoft en Azure. También lo está dando, creo, ahora Google. También lo tiene IBM. Incluso, si mal no recuerdo, Alibaba soltó su modificación de Postgres para poder trabajar. O sea, ellos tienen un Postgres modificado de alta carga. Entonces liberó el código. Por ahí puedo buscar el nombre del proyecto, aunque varias veces creo que lo he pasado al grupo de WhatsApp. Lo cual me hace saber, yo no he visto mucho la nube de Alibaba porque no me da mucha confianza pasar datos a un cloud chino, ¿ok? Pero no me sorprende que también exista soporte de Postgres en la nube de Alibaba, ¿no? Quizás bajo el nombre de la modificación que ellos han hecho. Ahora, lo que yo sí pude notar en AWS en algún momento que algún cliente me pidió hacer replicación contra una instancia en RDS, es que sí maneja los parámetros de replicación. O sea, no todos los parámetros de Postgres, de Postgres estándar se pueden trabajar en la nube, pero al menos esos de réplica yo recuerdo sí haberlos visto, o sea que sí es posible, por ejemplo, tener tu base de datos
en tu data center y estar replicando, bueno, casi como lo que ha dicho Rubén, ¿no? Con esta funcionalidad que menciona Helmut, ¿no? Del delay. Sí, lo pregunto porque especialmente ahorita las empresas, bueno, para los clientes que trabajo por mi empresa, la mayoría quiere que todo sea administrado por la nube. No quieren nada que ellos tengan que administrar, que tengan que poner sus admins, eso es la norma. Banca, telco, clínicas, la mayoría he visto que prefieren eso. Un SaaS, Bueno, una... que recuerde nada más el día que se cayeron se cayó un gran segmento de AWS, ¿te acuerdas? No hace mucho, y yo vi gente llorar sangre, ¿ah? Por ese rollo, duró varias horas. Ni creas, yo he visto un banco que, pucha, es una calamidad. Y estamos hablando de la nube de Azure. Y Azure es lo más usado, por ejemplo, por lo menos en Perú, como nube. Y es terrible. O sea, yo no como, si a mí me preguntan como desarrollador, ¿qué recomendaría? No recomendaría Azure. Pero es lo que más se utiliza. En todo el mundo, en la mayoría de la temas empresarial que he visto, Azure. Y bueno, y lo segundo por ahí he visto es AWS. Pero sí, Bueno, no siempre lo que más se vende es lo mejor, pues, ¿no? sí, pues. Ya lo sabemos muy bien. Dale, entonces pasamos a las preguntas. Igualito podemos retornar en cualquier momento a este tema que hemos estado hablando, ¿no? O a otros temas, aprovechando que estamos todos juntos acá. Manuel, que está acá en la reunión, nos manda una pregunta bien interesante que a lo mejor surge de los videos que hemos publicado hace unas semanas de cómo instalar Postgres en Ubuntu, cómo instalar Postgres en CentOS y cómo instalar Postgres en FreeBSD. La pregunta es, ¿en qué distribución de Linux es mejor ejecutar Postgres? Interesante pregunta, Manuel, para la cual yo siempre digo que la mejor distribución es la que más conozca tu administrador. O sea, si tienes un capo en tu distribución, todo lo que instales ahí va a correr bastante bien, porque finalmente Postgres va a ser igualito en todas las distribuciones. ¿Ok? Sí, Héctor, ok, termino de parir, como dijo mi padre alguna vez, y termino, y te doy para que comentes tú, ¿no? Pero yo más bien iría por los criterios, algunos criterios fuera de, o un poquito más amplios, digamos, ¿no? Si tú quieres un Postgres que sea soportado, o sea, el Postgres más moderno soportado por una distribución orientada a negocios, creo que vendría a ser Ubuntu Server. O sea, Ubuntu Server trae la paquetería más reciente sobre Postgres en cómo se llama para poder pasar directamente a producción. De hecho, en Ubuntu Server ya tienen oficialmente dentro de la paquetería Postgres 14, creo, si mal no me equivoco. Ok, ahora, si tú estás buscando algo más cercano a la zona Enterprise, y porque se ha vendido bien bajo ese concepto y no porque solamente se pueda usar para eso, a lo mejor te va a servir más una distribución orientada hacia Red Hat, que de hecho el otro día conversaba con un cliente y me decía que ya CentOS no es la alternativa libre a Red Hat, ahora creo que es Rocket o Rocky Linux, una cosa así. ¿Ok? Pero probablemente si tú quieres esa distribución que te ofrezca soporte corporativo muy establecido en el país, al menos acá en Perú, es probablemente las que van del lado de Red Hat, ¿ok? RPM, por decirlo de alguna otra manera. Sin embargo, ahí tienes que tomar en cuenta que probablemente el paquete oficial de Postgres o la versión oficial de Postgres que vas a utilizar, que es la que viene con la distribución, para no perder la garantía de la distribución, es una versión vieja. Porque en Red Hat 8, o creo que ya salió el 9, creo que la versión máxima de Postgres que soportan por su paquetería es la 12 o la 11. Si tú quieres instalar la 14, tienes que bajártela de los repos de Postgres, pero ya no te da la distribución soporte sobre eso. O sea, violas el contrato justamente de usar su paquetería exclusivamente para mantener la garantía. Y yo, esta es una recomendación que hago siempre en escenarios en los cuales tienes ya necesidad de contar con un entorno muy robusto que requiera poca administración y que te ofrezca el máximo de seguridad posible. Yo utilizaría FreeBSD.
me iría por un Unix libre más que por un Linux. ¿Ok? Y creo que va a haber menos problemas en un FreeBSD por diseño, ¿ok? Y especialmente en temas de seguridad que en un Linux. Y la verdad es que yo lo he probado y lo tengo en muchos sitios corriendo, en esos sitios en donde tienes el servidor en una esquina ahí 10 años prendido y no se apaga, ¿no? Yo creo que iría por ahí más bien. ¿Cuál es el escenario que uno quiere manejar? Este, Héctor, tú querías participar. Sí, primero se me escucha. Espero Sí, que sí. sí, claro, claro. Ya. Yo más bien repreguntaría eso, o sea, sigue, sigue siendo mejor tenerlo en una distribución, tenerlo en un Linux, en una máquina virtual, o ahora con todo el mundo containerizado, tenerlo en un Docker y utilizar la imagen oficial de Docker, ¿no? Que está basado, bueno, ellos, creo que mismo Postgres publica una, o no sé si él publicará. No, la verdad que no he buscado. Creo No que sé si sí, sería mejor. creo que sí. De hecho, entramos ahorita y creo que sí hay imágenes de Postgres. A ver. Porque de verdad que, ok, a lo que yo he visto, como repito, lo que más he visto es utilizar todo lo que sea proveído por la nube, ¿no? Especialmente el tema de que ellos mismos te lo administren. Y si no puedo utilizar eso, o mejor, una recomendación es hacerlo a mano, ver la opción de tenerlo en un contenedor, que es más fácil replicar que volver a instalar una máquina virtual, a pesar que puedo tener ahí, no sé, un snapshot de la máquina virtual. Para mí, por lo menos, Mm. es más, no sé si tenerlo solamente en un contenedor o tenerlo en un Kubernetes. ¿Qué tan estable es tenerlo en un Kubernetes? Ahora que todo es nube y todos te dan servicio de contenedores. Yo la verdad en el tema de contenedores para base de datos, especialmente si son de alta carga, no me emocionaría mucho. No veo que tenga un contenedor oficial, digamos, de parte del proyecto. Ya, lo he visto. Seguramente que sí hay. Si entras al hub.docker.com, pones Postgres y ahí está, oficial image. A ver, hub.docker.com. Punto com. Porque el peor de los casos, ok, no utilicemos una máquina, un Kubernetes, porque no necesitamos, pero ponerlo en un container, y ponerle una imagen, atacharle una imagen, no sé, rápida, ¿no? Un SD, algo así. Sí. Arriba le búscale, Bueno, arriba en el acá está que buscador salga, ponle. Postgres oficial. Ahí está. Y está en las Acá primeritas, está la aparece. imagen. Habría que medir performance. Habría que medir, si tu performance es buena, yo no veo ningún problema. Ahora, yo siempre hago la precisión, y lo habrán escuchado en varios de los videos, de que la base de datos, y esto es por naturaleza en toda la base de datos, no solamente de Postgres, el mayor consumo que se hace de recursos en una base de datos son el sistema de almacenamiento, o sea, la unidad donde almacenas los datos, ¿no? Ya sea una unidad de estado sólido, ya sea un disco duro, ya sea un arreglo de discos, ¿ok? Si el Docker te da el control total de la unidad donde tú vas a almacenar los datos, probablemente Docker sea una buena opción ¿cómo se llama para poder correr un Postgres ahí. Yo no le vería ningún problema. Pero si no te da toda esa facilidad de tú mismo gestionar el medio de almacenamiento, ahí sí yo diría, mejor instálalo a la vieja escuela o usa directamente un servicio tipo el RDS y no te Mm. metas mucho con este tema. Porque, a ver, esto es en mi pobre conocimiento también de contenedores, es si tú quieres ese contenedor actualizarlo, luego también no es tan sencillo, ¿no? No, No es sí es tan... sencillo. Los Así es contenedores, sencillo. sí, es más, es como que tienes una imagen, levantas un contenedor, es más, lo borras y vuelves a levantarlo y le atachas las mismas rutas y como la configuración queda en el disco, levanta igual, o Ajá. sea, es súper rápido. El tema ahí con Docker, bueno, uno es que si utilizas Kubernetes, AWS te da el tema de contenedores solo y el otro tema de Kubernetes por otro lado. El tema de Ujú. Kubernetes a nivel de atacharle un disco es todo un tema, ahí no, en mi conocimiento no llega tan profundo, pero sé que puedes atacharle diferentes tipos de discos para que todo Ajá. tu estado y todo lo que tengas que guardar, guarden un disco de estado sólido, un disco normal, un disco súper rápido. Además, ellos tienen un montón de categorías. No he jugado a performance y a lo que siempre he tendido, pues utilizar un RDS o utilizar un servicio proveído, ¿no?
Entonces, por lo tanto, no he visto mucho ese tema de réplicas y justo del tema que estaban hablando, que parece súper interesante. Pero claro, ahí tendrías que meterte a instalarlo a mano y ver las diferentes opciones. Sí, yo creo que todo va por, a ver, hay que instalarlo en un entorno, digamos que ahora la prueba sería entre tres partes, ¿no? A ver, un Postgres en una máquina destinada a base de datos. Un Postgres en un contenedor, en un entorno evidentemente compartido de recursos y un servicio en la nube ya el que tú quieras, ¿ok? Y ver cuál te conviene más de acuerdo a la performance que tú necesitas, porque, por ejemplo, a mí la mayoría de los clientes, cuando me dicen, bueno, o lo hacemos en la nube o lo hacemos en una instalación tradicional, en el data center, yo le digo, bueno, a ver, ¿qué cosa quieres? ¿Una inversión fuerte inicial o una inversión amortizada a largo plazo? Por ahí partimos, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cuántos son los costos? Bueno, los costos van a depender de cuánta data y cuánto consumo. ¿Lo tienes medido? Ah, no, no lo tengo. O sea, no sé cuánto se va a usar esto. Ok, entonces, ¿sabes qué? Vayamos a un entorno moderado dentro de tu data center, usémoslo ahí, veamos cuánto crece, cuál es la tasa de crecimiento, cuál es el uso que se da de los recursos y de acuerdo a eso ya luego vamos a la tabla del proveedor que tú quieras y sacamos el costo, porque ese proveedor te va a dar un costo, o sea, no es un costo flat, no es que te va a cobrar $200 mensuales por el uso de su infraestructura, sino te va a cobrar de acuerdo al consumo que tú hagas, ¿no? Entonces haremos una proyección, pero no va a ser estándar, pero ya la haremos bajo data real, ¿no? Y podemos trabajar o sea, no existe una solución universal ni mejor, todo depende del escenario en el cual uno esté trabajando. A veces las bases de datos van a ser pequeñitas, ¿para que te complican la vida? A lo mejor el costo va a ser tan pequeño que meterla en un RDS, porque no vas a hacer afinamiento, la base de datos va a ser pequeña. Oye, no, mi base de datos no es, o sea, va a ser pequeña, pero va a tener datos muy sensibles. Y además la legislación nacional, esto especialmente para instituciones públicas, me pide de que resida ¿cómo se llama?, en territorio nacional. Ah, pues tienes que montar tu servidor, no te queda abierto, ¿no? Porque casi todo servicio en la nube te lo va a sacar fuera de jurisdicción nacional. Entonces, ¿Eso solo, tienes que conocer. ¿eso solo aplica a las entidades ¿Perdón? públicas? Bueno, las entidades públicas de cajón. Las privadas, creo que únicamente cuando los datos que manejan son datos que están acogidos bajo la ley ¿cómo se llama esta ley de privacidad de datos personales, creo? Lo que En cuyo solamente caso, porque discúlpame, sí, dime. me parece que no estoy seguro y no quiero ser infidente con las cosas, pero en todo caso sé que hay una institución que tiene datos personales, pero lo que utilizan es una base de datos SQL Server, que no me gusta, pero es la que tienen y es porque es de Azure, y los campos los encriptan. Entonces, ni siquiera una persona con nivel de administrador podría entrar a ver esos datos. Entiendo que me pareció, bueno, tendríamos que revisar las leyes, es todo un tema, pero con eso se salvaba, me parecía. No sé qué Sí, casuística, no sé. es muy probable, pero siempre, a ver, siempre puede haber interpretaciones legales. Yo he visto gente que, por ejemplo, ha hecho que los datos personales se queden en la nacional y los datos transaccionales estén afuera. O sea, trabaja con dos bases de datos, en otras palabras. Yo creo que ahí los esquemas híbridos pueden funcionar, ¿no? Dependiendo siempre lo que quieras hacer. Pero como justamente acabamos ahorita de conversar, todo depende del escenario. Sí. ¿No? Hay una cosita más. Sería interesante Sí. ver que esas nubes públicas, de repente en algún momento alguien arma un laboratorio y podemos utilizar eso que tú abres free y te dan como $300 y hacer pruebas ahí de Ajá. performance con los servidores. En algún momento sería bonito hacer eso. Bueno, si alguien presta su tarjeta de crédito porque te la dan, pero te piden tu número de tarjeta de crédito de inicio, o sea, Ah, así que me ya, parece, me parece que Azure te da solo 30 días tus $300 si no pones tarjeta. Y si pones la tarjeta te dura 6 meses. O sea, si te los tiras en un mes, fuiste. Pero si puedes tener, ya. no sé, $10 y te dura creo no sé cuántos meses, siempre y cuando pongas la tarjeta. Si no, caduca al mes, a pesar que no hayas Ah, usado. bueno, podría hacerse, ¿cómo se llama? Algunas pruebitas sobre eso. Bueno, habría que probarlo, ¿ok? No, yo no le veo ningún problema a eso. El mundo se está moviendo hasta esto, no se está moviendo, creo yo, solamente hacia la nube, sino a estos entornos híbridos.
porque por necesidades legales o por necesidades técnicas está pasando esto, ¿no? A ver, vamos a hacer primero las preguntas, ¿ok? Que tampoco no tenemos tantas. Y Ali Mérez nos pregunta sobre los lateral joints y su uso con Windows Function. Hay un video sobre lateral joints, si mal no me acuerdo, que está publicado. Voy a compartir el enlace. Pero el lateral joint, en principio, es como hacer un cross joint, ¿ok? Entre una tabla, entre todos los registros de una tabla y todos los registros de otra tabla. Así que realmente no tiene mayor inconveniente de uso. Ahora, que tengas una Windows Function arriba, o sea, que tengas una consulta predigerida antes de hacerla, de cruzarla con la consulta principal, tampoco no hay ningún problema de SQL. O sea, que en realidad no hay muchas cosas interesantes para hablar de lateral joins. De hecho, creo que hay varios videos, no solamente que haya creado yo, sino de otras personas sobre el uso de lateral joins, a ver que podríamos compartir. No sé si alguien acá tiene mucha experiencia usando lateral joints. Yo lo he usado un par de veces por un problema específico, pero después no he tenido muchos problemas, digamos, con eso. ¿Alguien ha usado lateral joints? Yo sí en varias Sí. ocasiones, pero Ajá. la verdad me ha molestado más es como el problema de desempeño, porque no comprendo todavía muy bien en qué casos de verdad es muy bien adecuado utilizarlo y en qué casos no, cuando ya la data crece. No tiene como, ¿cómo explicar? Como saber uno, es muy apropiado cuando los datos son así o no es apropiado cuando los datos son así. Ese es, digamos, como el único tema, pero digamos sintácticamente o lo que tiene que hacer lo hace. Casi siempre los problemas son de desempeño. Sí. Yo creo que el principal, no es inconveniente, pero la principal consideración para poder usar un lateral joint es si realmente no vamos a hacer un cross de muchos millones o miles de registros, porque si no, entonces es una multiplicación de matrices y eso da como resultado muchísimas filas que devolver y mueve mucha data y te puedes estar tirando todos los cachés del Postgres solamente para poder correr tu lateral join, ¿no? Tal cual. Siempre en todo caso habría que hacer un splice analyze para ver cuál es el impacto de usar un lateral join. Yo recuerdo que los casos que lo usaba era porque tenía que hacer un join de una tabla contra una función que me retornaba una tabla. Y por algún motivo que hasta ahora no recuerdo muy bien, es que tenía que pasarla de esa manera para poder ejecutar, o sea, los datos contra los que lo cruzaba venían de la consulta principal. Entonces ahí sí el lateral join me facilitaba bastante la escritura del query, pero después era evidentemente una multiplicación de matrices y un scan table pues enorme. O sea, no había manera de optimizar esa consulta con búsquedas con índices, ¿no? Manuel acaba de escribir y agradecido por la respuesta y bueno, tiene que iniciar una de sus clases, dice. Entonces, bueno, ya nos veremos en la siguiente clínica Postgres, Manuel, o en el canal de WhatsApp. Luego nos pregunta Robin Guadalupe, ¿cómo restaurar una data de la carpeta Postgres? Creo que esa es una pregunta bien recurrente y porque voy a levantar acá una maquinita virtual simplemente para que recordemos un poco de la estructura de los archivos de Postgres. Un ratito que levante esto y levanto. ¿No? ¿No? Listo, ya estamos. Y si mal no me equivoco, debo tener... no, pues vamos a ver las carpetas. Entonces, para no tener mucho problema, voy a entrar como si fuera root para poder navegar por todo lado. Acá estamos en un Ubuntu, ¿ok? Entonces, si yo voy a varlib pgsql, Postgres, perdón,
la versión que en este caso es un Postgres 14 main, voy a encontrar todos mis directorios de almacenamiento de datos del Postgres. La pregunta que hace Robin es ¿cómo restaurar una data de la carpeta Postgres? Yo estoy entendiendo que cuando tú me dices restaurar una data de la carpeta Postgres, te refieres a esta carpeta, que es donde están los datos. ¿Ok? Estamos hablando en un Linux, ¿ok? No en un Windows. En Windows no sé cómo se almacenarán los datos, cómo se guardarán los datos, pero seguramente siguen esta misma estructura en un directorio particular. Entonces, tratando de interpretar tu pregunta, Robin, lo que yo estoy pensando es que se te ha caído el servidor por algún motivo, pero el servicio no levanta, o el sistema operativo se ha podrido, pero los datos están bien y están en esta carpeta. ¿Ok? O sea, tú sabes fehacientemente que esta carpeta no ha sufrido siniestro alguno. Entonces, tus datos están ahí y quieres llevarlos a otro lado. La verdad que es bien sencillo. Coges esta carpeta, la empaquetas, generas tu comprimido y lo mueves a otro servidor. Ese otro servidor, lo único que vas a tener de restricciones o de requerimientos es que debe ser más allá de la misma distribución de Linux, que debería ser la misma distribución de preferencia, debe ser de la misma versión de Postgres. ¿Ok? Si tienes un Postgres 14.1 en tu servidor de producción y sufre una desgracia y lo quieres llevar a otro servidor donde has instalado el Postgres 14.1, simplemente desempaquetas tus archivos ahí, reemplazas lo que hay, levantas nuevamente el servicio y debería funcionar bien. Evidentemente, otra consideración más es que los archivos de esta carpeta le pertenecen al usuario Postgres. Y seguramente cuando hagas el movimiento del comprimido hacia la carpeta del nuevo servidor, a lo mejor te cambia el usuario propietario de esos archivos cuando lo descomprimas. Así que una vez que se descomprimas, fíjate que el usuario Postgres es el propietario de todo el contenido. Y en realidad, si lo quieres hacer como que a lo bruto, si mal no me equivoco, podrías hacer un show. Ernesto, no, perdón, Ernesto no. Postgres, creo que es -R, main, por ejemplo, y todos los subdirectorios y todos los archivos que estén en toda esta estructura de árbol van a ser parte ahora del usuario Postgres, y recién después de hacer eso inicia el servicio. O sea, no lo vayas a hacer con el servicio levantado. Bajas el servicio en el servidor que vas a levantar con la data que viene del servidor que ha tenido el siniestro. ¿Ok? Baja el servicio Postgres, pasa la data, descomprime la data, asegúrate de cambiar los permisos e inicia el servicio. Y todo debería iniciar como en el servidor, original. Siempre y cuando estés seguro que en esta estructura de árbol de directorios no tienes archivos corruptos, pues no, que todo está bien. Estoy interpretando que esa es la pregunta, Robin. ¿Sí? No se llega a ver el comando Perdona. que hiciste, me parece. ¿Ah? Que no se ve el comando que hiciste, me parece. Solamente se ve el LS en la pantalla en el terminal, pero no se ve. Creo que sí, no se ve. O solo soy yo. Ahí se ve. Creo que eres tú. Ya está. Sí. Sí. Es bastante grande tu monitor y se perdía. Ya era. Puede ser, sí. Sí, A ver, Milton nos dice acá algo, dice, algo a tomar en cuenta también son las extensiones de terceros que algunos suelen instalar al momento de restaurar. Sí, bueno, si tienes extensiones, si has instalado extensiones en tu servidor original que ha tenido el siniestro, antes de pasar la data y todo lo demás, deberías levantar esas extensiones en ese servidor que estás levantando para mantener la continuidad de tu servicio, ¿no? Sí, o sea, hemos tenido que hacer más de una vez esto en algunos escenarios donde el cliente ha tenido, pues, problemas especialmente a nivel del sistema operativo, ¿no? Incluso recuerdo alguno que más bien habían vulnerado su seguridad, habían entrado al servidor de base de datos, habían puesto ahí un servicio que creo que minaba bitcoins o mandaba spam. Y dice, bueno, yo ya no confío en esta instalación,
pero ahí está mi base de datos, no quiero ni siquiera loguearme porque no quiero que vean nuestros passwords. ¿Qué podemos hacer? Bueno, bajamos el servidor, iniciamos con una USB, y comprimimos la carpeta y la llevamos a otro servidor ya con una instalación fresca del sistema operativo, del mismo Postgres, levantamos ahí los datos, o sea, descomprimimos, cambiamos permisos, levantamos los datos y el servicio levantó sin ningún problema. Claro, fue una operación que tardó algún tiempito porque era bien pesado, ¿no? Ahí mi duda Pablo, es, a ver, ahí mi duda- bueno, ahí se podría utilizar, depende, si lo tienes en on-premise, si lo tienes cerca a ti, no sé qué tan factible sería justamente el tema que conversamos un momento de Docker, ¿no? Porque yo ahí con Docker yo puedo decirle cualquier versión, no tengo que haber instalado previamente, o no tendría que pelearme con la paquetería, simplemente le digo Docker Run y le digo con qué Postgres y le doy la ruta del PG Data, donde está toda la data, ¿no? Para que levante. Podría uh-huh. ser una opción. Pero claro, habría que Podría ser una probarlo. buena alternativa. Sí, habría que probarlo para ver si se puede levantar así. Yo creo que esa es una pruebita que se puede hacer más sencilla, porque ahí no tendríamos que poner tarjetas de crédito. ¿No? Sí. Pero sí, y ahí Pablo eliges fácilmente, Ramírez, ¿no? La versión. Postgres dos claro, puntos y la versión que tienes 3 puntos. La que sea. la que sea necesaria, claro. Sí, digamos, esto va a ser un poco problemático entre, por ejemplo, la 14.1, la 14.1.1, la 14.1.1.2. O sea, esto va a funcionar sin ningún problema. Entre la 14.1 y la 14.2, llevar la carpeta podría no funcionar. Podría, digo, porque si no ha habido cambios en la estructura interna como Postgres gestiona el almacenamiento de los datos, probablemente funcione sin ningún problema. Pero entre el 13 y el 14 seguro que no va a funcionar, porque va a tener estas restricciones, ya que en cambios mayores de versiones va a tener inconvenientes. Pablo nos dice que también al momento de restaurar, si tienes table space en otra partición, evidentemente tienes que crear un servidor lo más espejo del servidor original que se ha caído. Entonces, si estás usando table space en el servidor original, en el nuevo servidor que estás levantando tienes que crearlos, o sea, tienes que crear los directorios de almacenamiento, porque cuando levantes la base de datos, vas a tener que, o descomprimas los archivos, vas a tener que regenerar los enlaces. Porque acá hay una cosa interesante sobre los table space y es buena la precisión que ha hecho Pablo. Y es que voy a entrar al directorio de los table space. Claro que no tengo ninguno acá, pero acá dije, estoy dentro de main, perdón. No, acá no hay ningún table space ahorita, pero los table space en realidad lo único que son es un directorio, un enlace simbólico dentro de este directorio a una ruta dentro de tu árbol de directorios del servidor. Entonces, si tú quieres reconstruir un table space así, medio manualmente, pica piedra, todo a la mano, creas el enlace simbólico acá, le das los permisos de Postgres y va a levantar el table space. Pero evidentemente tienes que tener el repositorio original, el directorio original con los datos guardados como originalmente estaban en ese table space. O sea que está bien lo que dice Pablo, no solamente es migrar este directorio del main donde está todo el árbol del Postgres, sino eventualmente si tienes table space hay que migrar también los directorios de table space hacia el otro lado. Muy buena precisión, Pablo. Muchas gracias. Ok, entonces así podríamos, o esas son las consideraciones para levantar la base de datos, haciendo la copia así a la mala, ¿no? No sé si tienen, bueno, esas son todas las dudas que tenemos. No, gracias a ti, Pablo. Pablo dice gracias, pero en realidad gracias a Pablo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Antes de leer la columna de sugerencias y a lo mejor las ideas para los siguientes videos de Postgres. O algo que deseen compartir o anunciar, ¿no? Alguna nueva extensión o algo que hayan descubierto en Postgres. No sé si en algún momento hablaron sobre, hay un tipo de base de datos, así como Postgres es una base de datos relacional, hay orientado a documentos y hay base de datos orientados a time series.
¿Para si no me qué equivoco. cosa dices? Time series, series de tiempo. Time series. Sí, sí. Sí, ¿no? Así es el correcto el tipo de base de datos. A ver, lo que pasa es que en el mundo moderno hay bases de datos ahora por cada cosa más extraña, pero Time Series no había visto. Lo último que yo estuve viendo utilizar una base de datos de grafos para el proyecto que tenemos de gestión documental, para guardar las relaciones entre documentos. Dije, bueno, vamos a usar un motor de base de datos de grafos y encontré uno muy interesante, pero que al final era un plugin encima de Postgres, era una extensión. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Mejor uso Postgres con la extensión comunitaria, digamos, ¿no? Ya para qué voy a utilizar toda esta instalación, ¿no? Ya, lo que es, Este, si no me equivoco, el tema de time series son base de datos como, has visto que ahorita está de moda todo lo que es métricas, ¿no? Para eso utilizan cierto tipo ujú. de bases tipo Elasticsearch, pero hay bases de datos que están orientados a este tipo de datos. Y Sí, una de ellas, ya sé, sí, 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 sí. sí, no recuerdo bien, pero por ejemplo, me parece InfluxDB y otras, Prometheus creo que por debajo también utiliza su time series. Lo que me acuerdo es que hace un tiempo también encontré que Postgres tenía como que un plugin y es Time Scale y me pareció interesante. Timescale, Básicamente, claro. no sé si lo han visto o lo han discutido anteriormente, pero sí me pareció interesante. Ese de ahí, si no me equivoco, lo que está orientado simplemente es como que el log, ¿no? Tiene su ID primario es la fecha y con eso hace todas las búsquedas y hacen particiones en torno a la fecha. Y como es sencillo hacer el inicio, porque no sé, para mí es como un clave valor simplemente con fechas en la clave, me pareció bastante interesante. Y lo que tenían es que tenían, eh, era muy rápido en el tema de inserciones. Está en Scales. No sé si lo han Sí, visto, discutido, de pero hecho, no lo hemos visto en alguna clínica Postgres, pero te cuento que nosotros utilizamos hace mucho tiempo, hay una base de datos que es solamente para guardar esa base de datos, o sea, ese tipo de data, ¿ok? Que en realidad por debajo era almacén, sí, hay, ¿cómo se llama este? Has puesto el enlace de Timescale, ¿no? Este, esta base de datos, en realidad por debajo era un gestor de archivos de texto y una capa intermedia que interpretaba el archivo de texto con los logs. Y estos logs podían ser de diferentes fuentes, podían ser logs de un sistema, logs de sensores, o sea, justamente estaba diseñada para guardar pequeños datos, pero justamente que se repetían en periodos de tiempo muy cortos, microsegundos, ¿no? Entonces, eran archivos de texto muy grandes, pero que se procesaban directamente sobre esos archivos de texto. Eso también lo puedes hacer con un Postgres porque finalmente no hay diferencia. O sea, de hecho te ahorras el tema de tener otra base de datos alterna y poder mandar tus logs hacia Postgres. De hecho, alguna vez lo que hicimos es, y ahora estamos viendo otro proyecto así para una institución pública, es capturar los logs de Postgres, los mismos logs de Postgres, y transformarlos para guardarlos dentro de la base de datos como registros al estilo de esta base de datos tipo Logscape, porque queremos captar, como es una base de datos de alta demanda, queremos captar sucesos que, por ejemplo, se dan 100 sucesos por segundo. Sucesos, o sea, no transacciones, sucesos, o sea, eventos que permiten que incluso una transacción no se cierre. Entonces, como se dan tantos sucesos por segundo, vamos a capturar los logs, vamos a interpretar los logs, lo vamos a guardar en el Postgres y le vamos a generar un overhead al mismo Postgres que seguramente va a estar informando que está sufriendo, ¿no? Eh, pero hay bases de datos especializadas para eso, con sus propias soluciones para explotar los datos, y como mencionabas hace un rato, también está Elasticsearch, que permite hacer esas cosas. Y normalmente Elasticsearch, yo siempre digo que Elasticsearch existe en este mundo gracias a Kibana. Si Kibana no existiera, Elasticsearch, la verdad es que yo hasta ahora no le encuentro nada bueno a Elasticsearch. Usaría un Mongo, ¿no? no, hay un tema que sí lo utilicé, que es para las búsquedas full text. En tipo de búsqueda full text para, a ver, dos casos. Lo uso mucho para log, bueno, lo usaron, y un tema de búsquedas full text, en el cual ponías cualquier nombre y era brutal. O sea, al final teníamos nuestra base de datos en Postgres,
pero como teníamos que buscar por algún nombre, eran calles, si no me equivoco. No, eran calles, nombres de personas, teníamos que buscar. Entonces agarramos esa data, la pusimos como que en un documento y lo pusimos a la base de datos y lo indexamos. No era demasiada porque solamente era el usuario y no se repetía, y si había update era sobre la misma data. O sea que era relativamente pequeño. Pero la búsqueda era brutal, o sea, yo le podía poner eh, Müller, Malpica, Malpica, Müller, mayúscula, minúscula, y la búsqueda era súper, súper fast, que no lo lográbamos hacerlo ni con el Date, full text de Postgres. No sé, yo me acuerdo que encontré en Postgres una opción de full text, pero solamente en un full campo text search. específico, pero en un campo específico. A cambio este buscaba era todo un documento, y en todo, Claro, lo prácticamente todo que el documento pasa es buscaba. que, exacto, está indexándolo como, o sea, finalmente lo que va a tener eh, Elasticsearch es una trama JSON y él lo que va a hacer es buscar la información en los atributos. Si tú no le dices en qué atributo buscar, él va a buscar en todos los atributos. ¿Ok? Uh, hay 4 videos sobre Full Text Search o 5 videos sobre Full Text Search que subí hace varios meses ya. Dale una chequedita a eso porque realmente tú puedes hacer un indexamiento de Full Text Search mucho más interesante, creo yo, mucho más interesante en Postgres, con algunas otras consideraciones, y finalmente ajustar tu consulta para que busque entre los múltiples columnas que vendrían a ser los atributos en los cuales tú buscas. Había un tema Porque de, en Elastic, por defecto, buscan todos los atributos, pues, ¿no? Ese es, no, digamos, como sí, depende por cómo le defecto. pongas, depende cómo armes también tu query, porque tus queries son horribles, eso sí, Sí, eso pasé mucho sí, tiempo tratando de armar sus queries. Pero había un tema, por ejemplo, que también me llamó la atención, que como buscaba calles, a veces el término la, el, esto no me interesaban. Y él automáticamente ya los contenía y los buscaba. Es cortado. más, los cortaba. Y tenía lenguajes para español, inglés. En ese caso era todo en inglés, pero tenía toda esa funcionalidad. Dale No una sé chiñadita a esos qué. videos que te digo de Footer Search. Ahí está cómo hacer todo eso en Postgres. Sería interesante. Voy a dar una mirada. Sí, 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 está publicado. De hecho, lo voy a poner en la descripción de este video cuando lo subamos, porque son 4 o 5 videos donde se habla, incluso para que tú mismo generes tus diccionarios, donde lo que puedes hacer es generar incluso tus propios diccionarios de sinónimos, ¿ok? Como por ejemplo para que cuando alguien escriba jirón sea igual a buscar calle y no sea tan textual. Por ejemplo, esa es una utilidad, ¿no? O la otra es, oye, no me indexes pues jirón, calle, avenida, eso no, indexame solamente los nombres. Entonces, puedes hacer incluso filtros para que no se indexe eso en el full text search. Es bacán. Pero ¿por qué toqué el tema de Elasticsearch? Te cuento. Es que como yo sí soy fan de Kibana, no de Elasticsearch. Elasticsearch me parece muy malo, pero Kibana me parece muy bueno. ¿Ok? Entonces, cada cierto tiempo hacía algunos informes y cosas en Kibana, con el Kibana libre incluso, y me di cuenta que en las últimas versiones de Kibana ya tú podías escoger con qué bases de datos trabajar. Porque antes era todo contra Elastic y tenías que poner plugins contra otras bases de datos. Ahora Postgres es soportado por Kibana. Esa es buena. Entonces quiere decir que evidentemente no en una estructura convencional, ¿ok? Relacional, porque posiblemente no tenga sentido, pero ya Kibana puede conectarse con Postgres porque ya tiene ese soporte, digamos, para servir los datos en tramas JSON y tú puedas buscar en ese árbol de tramas JSON, ¿no? Es interesante. A mí, si no Pero, han visto Kibana, denle un ojito porque es muy bueno para hacer informes. A mí me encanta. pero lo consume directo, no pasa a través de un Héctor, file, no te sé qué. perdona, te cortaste un segundo. No se te escuchó. Hola, hola. No te escucho. Te veo mover los labios, pero no te escucho. Hace un rato te escuchaba, pero se congeló tu imagen. Oh, Ahora sí ya te escucho. chévere, chévere, chévere. Nada, decía de si era directamente consumía el Kivan, ¿lo llegaste a ver que lo consumía directo o lo utilizaba o lo consumía a través de uno de No, sus módulos de no, FileFeed? realmente yo lo vi, pero como tenía ya mi data en Elastic, ya la consumía directamente de Elastic. Pero ¿qué hago yo para que el Elastic tenga un rendimiento decente? Porque yo creo que lo que más le duele al Elastic es su gestión de concurrencia es muy pobre. ¿Ok? Entonces consume muchos recursos cuando tú le metes muchos datos. O sea, cuando tiene mucha concurrencia para alimentarlo, colapsa. Porque es Java, ¿no? Entonces tiene todos esos taritas de Java. ¿Ok?
Entonces, ¿qué hacía yo para que esto no sucediera? Generaba una unidad en memoria y colgaba el repositorio del Elasticsearch en la RAM. Entonces ahí sí le metía los hits, o sea, una cantidad monstruosa de hits y no se caía. Porque si lo hacía en unidad de almacenamiento, o sea, en un disco duro SATA 3 con no sé cuántos de caché, se caía. Porque eran demasiados hits y el Java me soltaba error, el Java me decía, no puedo soportar esta cantidad de input-output. Claro, la solución Java, ¿no? Más recursos, otro server, hay que hacerlo crecer. No, es que Elastic Verticalmente. está pensado para muchos cientos de servidores, entonces hay que meter más server. No, pues oye, es logs, no quiero 30 servidores para interpretar log uno solo. Entonces, ok, ¿cuánta data puede llegarme para analizar un día de log? 10 gigas. Oye, ¿cuánto tiene el servidor? 32. Ok, creo una unidad virtual en RAM con 20 gigas y le metí ahí el repositorio del Kibana. Es una sacadita de vuelta, digamos. Luego que, No, perdón, el Elastic, no Kibana. como comentario del Elastic chiquito, del Elastic, como dices, ya no solamente es el Elastic como tal, sino por ejemplo, yo lo he utilizado bastante, ¿cómo se llama? En microservicios, porque utilizábamos toda la parte de observabilidad, porque el Elastic venía el Kibana para observarlo, venían las métricas, tenía la parte de la gente para ver la máquina virtual, y lo mejor de todo es que si tú instrumentabas también tu Java y todas las cosas que tenías en tu microservicio, podías ver los logs, podías ver la métrica, podías ver hasta auditoría con el mismo ID. Entonces tú agarrabas un único ID que te generabas tu Trace ID o como quieras llamarle, y con ese ID ibas a tu log y lo encontrabas. Con ese ID también ibas a la trazabilidad y tú veías, le decías, trazabilidad, muéstrame por dónde ha viajado y te da un dibujito que ha viajado por aquí, por acá, por acá, por acá. Pero esa es toda la solución, ¿no? Entonces, te ha hecho toda Claro. una solución más que solamente el motor de base de datos. Es bastante No, bonito. sí, es un buen producto. Es un buen producto, pero hay que saber usarlo. Mm. O sea, sí tienes que dedicarle tiempo a aprender profundamente, digamos, la herramienta. Porque incluso tiene hasta su propio motor de entrenamiento de IA. Y ahí viene lo de las empresas que no les gusta eso. Las empresas prefieren un software que ya esté todo armado y que yo no tenga que mantener, ni aprender, ni tener a gente administrándola. Ese es todo un tema, por eso tampoco no ha escalado más Sí, bueno, por y otro lado. especialmente en la realidad peruana eso es mucho más evidente. Bueno, vamos a pasar entonces a la sección de las recomendaciones que nos hacen, que tampoco no es que sean muchas. Uy, ¿dónde está? Ok, bueno, no voy a compartir la pantalla porque tenemos pocas sugerencias y la sugerencia que nos llegó es de Manuel, que nos dice que sería interesante otorgar constancias de los eventos, pero la clínica Postgres es una reunión de patas, no es un evento, entonces no vamos a otorgar constancias por la clínica Postgres, pero les cuento, ¿ok? Hace como un par de meses me comenzó a escribir un chico de Centroamérica, era de Centroamérica por las palabras que usaba, o al menos me parecía, y me comenzó a hacer varias preguntas sobre conexiones a Postgres. Entonces yo le digo, oye, esta es tu tarea, ¿no? Y él me dice, no. Y después me dijo, no, la verdad que sí. Y yo le digo, pero entonces mejor dime cuál es tu tarea. No, es que el profesor nos ha mandado cómo podríamos, o sea, cómo conectarnos una base de datos que él no ha enseñado con un lenguaje que él no ha enseñado. Entonces, a mí se me ocurrió usar Postgres, porque no tengo que pagar por el Postgres, y no sé qué lenguaje usar. Entonces, por eso te pregunto para ver con cuál es más sencillo. Le dije, mira, léete acá, está el manual de cómo conectarse con Python, es sencillísimo. Y se me ocurrió que podríamos hacer como una especie de diplomadito digo así de cariño y en chiquito porque no va a ser un diplomado grande, para muchachos que recién empiezan. Entonces, una serie así como que ok, 5 sesiones de 1 hora de cómo usar Postgres con Python, cómo usar Postgres con PHP, cómo usar Postgres con Java, digamos, que cada sesión sea un lenguaje de programación diferente, como para que
vean diferentes lenguajes de programación y cómo conectarse a la base de datos, pero cosas muy orientadas justamente a muchachos que recién están aprendiendo siempre en el espíritu de justamente aumentar la comunidad. Y eso de ahí sí creo que podríamos otorgar constancias, porque ya están aprendiendo, o sea, están asistiendo a un curso. Y creo que eso podría ser bonito. Y si alguien me ayuda a organizarlo y a lo mejor me dice, ¿sabes qué, Ernesto? A mí me gustaría hacer uno de Postgres con Node.js. Ok, perfecto, entonces tú te encargas de Node.js, ¿no? Y otro puede decir, oye, Ernesto, a mí me gustaría hacerlo con Postgres y C#. Ok, perfecto, tú agarras eso, ¿no? Y así como que le abrimos a los muchachos, mira, todos estos se comunican con Postgres como para que vean que Postgres es transversal a cualquier lenguaje de programación que ellos usan, ¿no? Y claro, poner como que un temario básico ok, vamos a cubrir estos 5 puntos en todos los diferentes lenguajes de programación que podamos, ¿no? Y para que los muchachos pues se animen un poco, ¿no? Y le pierdan miedo a usar Postgres. Nada, los que deseen ayudar en esto, bienvenidos. A lo mejor yo lo inicio no en abril, sino en mayo, porque me viene un mes bien pesado. Y para cerrar, las ideas para el siguiente video técnico de Postgres. Manuel nos pone cómo crear un data mart con Postgres. Y me es interesante porque aunque probablemente la sugerencia vaya a muchos sonarle como, oye, entonces pondremos pues alguna solución para gestionar data marts y todas esas cosas, es que en Postgres sí deberías tomar en cuenta algunas consideraciones de rendimiento y de configuración para tener un data mart que sea eficiente, tanto en temas de concurrencia, tanto en temas de consumo de recursos de procesamiento, consumo de RAM, o sea, todo eso que deberías tú tomar en cuenta para decir, este va a ser mi servidor Postgres para un data mart, ¿no? Porque ahí ya estamos hablando de gestionar data que viene de diferentes fuentes y que va a correr probablemente queries muy pesados. Así que sí, yo creo que podríamos hacer un videíto de esas consideraciones para crear un data mart, para montar una infraestructura para soportar un data mart. Ahora, ¿qué le pongas encima para crear un data mart? Y ahí ya hay soluciones que uno puede usar. Kibana. ¿Un data mart con Kibana? Para los dashboard. No, discúlpame, Helmut, no te entendí. Para crear dashboard, como a veces los datamar los utilizan para cuadro de trabajo, como cuadro de mando. Ajá. Claro, Sería pero a ver, interesante verlo. claro, yo creo que ahí hay, por ejemplo, que alinear un poco de conceptos, porque lo que yo entiendo del data mart es el repositorio de los datos, de esos datos segmentados, digamos, ¿no? En tiempos específicos que se van a cruzar en muchas dimensiones. Eso es lo que yo veo como data mart. Ahora, ¿cómo muestres tú la información, por ejemplo, Kibana? Esa es otra cosa, que eso ya va más por el lado del analista de los datos. O sea, ahí es donde la gente que estudia cómo gestionar datos se gana los frijoles, ¿no? Ok, tengo todos estos datos, ahora, ¿qué puedo hacer con estos datos? Pero todos estos datos donde los tengo, tiene que tener ciertas consideraciones para poder responder de manera eficiente. No es una instalación por defecto de Postgres, ¿no? Sí, tal Entonces, cual. como son repositorios muy grandes, con estructuras que en realidad no son complejas, pero que sí son como que no muy obvias para cruzar la información, vale la pena, vale la pena hablar algunos temas técnicos de tener el data mart. Ya luego con qué se explote esa información ya es otra cosa. Por ejemplo, hay esta solución que también es Java que permite hacer tableros, ¿cómo se llama? Siempre se me va el nombre. Más allá de Kibana, hay otra, que incluso te permite hacer los ETLs. No sé si tú te ¿Pentaho? acordarás, Pentaho. Pero Que Pentaho, Pentaho también tiene. Sí, dale, Héctor. ahora en todo caso, en vez de hacer Pentaho, usarías Nifi, ¿no? Porque es como que la evolución de Pentaho, es todo nube, ahora todo es nube, así que el Pentaho en nube sería Nifi. Y es bonito su interfaz, Allá. pero es para Mira, ETL. No entiendo bien el tema de cómo hacerlo es que para el Datamar. ETL es la herramienta que alimenta el datamar. O Ah, sea, sería como una a parte ver, sí, de toda la solución. claro.
Entonces, pero eso no va a tener éxito porque tú usas Pentaho y Postgres así nada más, ¿no? Entonces, el Pentaho va a funcionar bien, va a meter sus CTLs, o sea, va a correr sus CTLs y va a meter la data en el Postgres, en el datamar en Postgres. Ahora, ese datamar luego tiene que ser procesado por el administrador de los datos para generar sus cubos y mostrar sus dimensiones de datos y todo lo demás, que de hecho hay hasta arquitecturas de datos especiales para esos temas, ¿no? Entonces, para poder soportar eso, el Postgres tiene que sufrir, no sufrir, sino tiene que ser afinado para un escenario de ese tipo, digamos, ¿no? Acá Milton nos propone también Grafana, por ejemplo, ¿no? Milton, Grafana y Pentaho. Milton, si tú sabes usar Pentaho, a lo mejor podemos hacer una charlita contigo de Pentaho. Milton es de Bolivia, siempre se comunica Pero con Grafana es otra nosotros, ¿no? cosa. Grafana es solamente visualizador, solamente es gráficos. Pentaho es LTL y el otro sería base de datos. Irías armando así tus herramientas para tu datamar. Ujú. Sí, o sea, yo creo que podríamos ver diferentes alternativas como para poder armar una solución, pues no. Luego, que esto se pueda subir a la nube o no, ya ese es otro tema, ¿no? Pero podríamos tener algo así. Y finalmente tenemos una idea para video técnico. Pablo dice que Pentaho tiene una suite. Sí, 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 yo sé que Pentaho tiene toda una suite con varios productos y que además hay la versión Community y la versión Enterprise, que esa es la moda desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Entonces, bueno, podríamos usar la versión Community, ¿no? Y justamente Pablo nos pone en las ideas para el siguiente video, manejo de estadísticas con PG Badger. Está interesante. Yo nunca he usado PG Budget para sacar estadísticas, pero lo vemos porque de hecho me interesa conocer la extensión esa o el producto eso. Digamos, las estadísticas que yo manejo ahorita de Postgres las saco directamente del Postgres con mis propias consultas, mi propia interpretación, pero si ya hay una extensión que permite trabajar eso, sí podría hacer un video. De hecho, primero déjame aprenderlo, no hay ningún problema. Está interesante. Gracias por el enlace, así que le voy a dar una chequeadita. Y eso es todo lo que nos pusieron en el formulario de inscripción. No sé si alguien quiere compartir algo más. Y yo. A ver, Héctor. A mí me interesa el tema de, por ejemplo, bueno, yo trabajaba mucho con la parte de microservicios y ahora la moda es ya no usar tu modelo vista controlador, sino ahora hay mucha tendencia a TDD, desarrollo orientado por el dominio. Ya, y toda esa arquitectura te sigue empujando a lo que... TDD, disculpa, TDD no es Test Driven Development. No, TDD. TTD. Ya, yo estoy La TDD. 3Ds. 3D. DDD, ya, ya. Sí, Okay. desarrollo orientado por el dominio. Bueno, en inglés, no me acuerdo. Design, Domain, Driven. Yeah. Y te sigue empujando al lado de hacer arquitectura por eventos. Y luego la siguiente nivel de arquitectura por eventos, llegas al event sourcing. ¿Qué es lo que es event sourcing? Cambia un poquito el modelo y ya no va orientado, eh, uno que usan CQRS, te dividen la parte transaccional en una base de datos y la parte de consultas en otra. En ese, como tú lo que estás guardando realmente en event sourcing, no son las transacciones como tal, no es que tú hagas un insert en la base de datos como está con los datos que tú quieres, sino lo que realmente estás haciendo son insert de los eventos que sucedieron. Que, por ejemplo, quiero hacer una transacción para tal persona, yo guardo que se hizo una transacción para tal persona, o guardo la intención de que ya se comenzó una transacción, de guardar qué persona fue, con qué valores, todos esos montos. Y eso, lo que tiene por atrás es una base de datos, pero no necesitas tener una base de datos relacional, sino lo que más utilizas es una base de datos. Es más, por defecto hay un framework acá que por defecto utiliza Cassandra, pero puedes usar cualquiera, un SQL o cualquier JDBC. Héctor, se te cortó, la Oh, imagen se puso en pausa de nuevo. Nos quedamos en ACA, que creo que es el framework de escala, ¿no? sí, ya, y acá utiliza la base de datos por defecto que es Cassandra. ¿Me Ujú. escuchas esa parte? Ya. Sí, Ahora, muchos frameworks de event sourcing lo que requieren por atrás es una base de datos que tú hagas insert, porque realmente no haces inserción, no haces consultas sobre esa tabla transaccional, sino lo que tú haces son insert de los eventos que sucedieron. Y para recrear el estado,
lees cuánto hizo, cuánto tenía la primera transacción, 100 soles, más 50, menos 10, y recrea. Tú haces snapshot y cortas. Para no leer, no sé, todo el historial de 3 años para hacer, tú simplemente guardas hasta ahorita, ¿cuánto es mi monto? No sé, el snapshot es de 100 soles. Y continúas. Y cada vez que te cae la aplicación, vuelve a leer, lee el snapshot. La característica de esta base de datos son que son más tipo secuencial. Es más, me bastaría una base de datos, eh, ¿cómo llaman? Valor, key value, clave valor. Ujú. Y Ya. en ese sentido, Postgres, por eso también hablaba de las time series hace un momento, porque está orientada a key value, ¿no? Lo que más le interesa del key es la fecha, la hora. En ese El sentido, momento, claro. el momento. En este sentido, Postgres, ¿qué tan beneficioso me es para utilizarlo como una base orientado a, o sea, justo a event sourcing? Si tú ves ahora, comienzan a preguntar sobre event sourcing o modelos orientados a eventos, y entonces Postgres, ¿qué tanto podría yo recomendarlo? No sé si, eh, no sé cómo se Bueno, vería. ahí, a ver, como me lo pinta, algo había leído de ese, eso es lo que, Toma en es un cuenta esto. paradigma, pues, ¿no? Sí, toma en Es cuenta un esto. paradigma de desarrollo, ¿no? Claro, toma en cuenta esto, de que yo, mientras que en el otro hago una transacción y un update sobre un registro, y no voy a tener más que si son 100 transacciones, yo para hacer 100 transacciones tal vez haya hecho por cada transacción 3 4 eventos. Significa que se va a multiplicar, serían Claro. 400 transacciones. Entonces, lo que más va a tener este tipo de base de datos es pegadas con insert, insert, insert y lecturas, más que modificaciones. Ya, No debería haber te voy a modificaciones. contar que eso hacíamos nosotros en el banco en el año 90 y tantos en un COBOL. Claro, Ya, porque justamente era eso, o sea, cuando tú procesas transacciones financieras, eh, no se hablaba del tema de eventos ni nada de eso en el año 93 cuando yo estuve trabajando en el banco, digamos, pero básicamente era eso, o sea, recibir la secuencia de acciones que realiza el cajero que finalmente desencadenan en una transacción, para que finalmente esa transacción tenga una trazabilidad y un punto de retorno en caso de que algo tenga que retornarse. De hecho, el punto de retorno era tan ineficiente que justamente se hacían nuevas transacciones para revertir transacciones pasadas. Y por eso siempre había inserts, 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 inserts. Bueno, no era inserts en COBOL, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿Postgres puede soportar ese tipo de trabajo? Sí. O sea, por ese lado no hay ningún problema. ¿Tienes que afinar tu Postgres para que pueda soportar la mayor cantidad de inserciones posibles por segundo? Sí, también. De hecho, no solamente afinar Postgres, sino afinar capacidad de almacenamiento, sistema operativo, y que tus tablas, o sea, en tablas, tú puedes al Postgres darle un parámetro que lo que hace es desactivar todo el sistema de caché para que bajes directamente al sistema de almacenamiento. ¿En qué casos harías eso? Porque tienes muy buen hardware. O sea, tienes un hardware tan estable, tan profesional, que no te asusta que se caiga el servidor. Eso nunca va a pasar. Entonces, como no vas a tener eventos de recuperación, porque no va a haber eso, entonces podrías desactivar eso en la tabla para que, ¿cómo se llama? Son las tablas unlogged. Unlogged, o sea, UNLOG. ¿Ok? ¿Cómo se llama este? Tú desactivas eso o activas más bien en Unlocked para que la data se inserte lo más rápido posible, digamos, ¿no? Pero Postgre podría soportarlo. ¿Hasta dónde vas a crecer? Bueno, hasta la capacidad de tu infraestructura te dé, ¿no? Porque, ok, vas a llegar a un límite de transacciones por segundo por la velocidad de tu unidad de almacenamiento. Ese es un límite físico de la unidad de almacenamiento. Y ese límite va a ser igual en cualquier motor de base de datos que tú pongas. Entonces ahí comienzas a pensar ya, entonces tengo que tener base de datos distribuidas o arreglos de discos para que más discos respondan a más transacciones. Entonces ya comienzas a jugar a un nivel más bajo que el de la base de datos para asegurar que la base de datos responda bien a esa cantidad de inserciones. Pero sí podría, creo yo, soportarlo, ¿no? Sin ningún sí, problema. Sí. sí, Sí. es interesante. Es un Una tema que me cosita, gustó mucho. Pablo, no sé, sí, podríamos ver algo de eso, ¿ah? Porque de hecho no recuerdo si es que hay un video de justamente cómo
trabajar Postgres en entornos de alta demanda. Ahí podríamos conversar un poquito de esos temas, hacer un videíto de a ver cómo hacemos para soportar más inserciones por segundo, ¿no? Como te digo, a veces ya llegamos a los límites físicos de la infraestructura. Pablo manda un mensaje, dice, referente al tema de preparar y entonar Postgres para un datamar sería interesante, te puedo ayudar con la instalación de Pentaho. Te tomo la palabra, Pablo, entonces estamos en comunicación a ver cuándo hacemos un videíto de eso. A lo mejor lo hacemos en dos partes, ¿no? Uno preparando la infraestructura y otro montando ya el Pentaho y usándolo contra un Postgres para que... Yo me sumo a eso, pero yo le pondría, trataría de ver el tema de Nifi, ¿no? Justo estoy también viendo unos temas de Nifi. Porque si ahorita tengo que recomendar algo, por ejemplo, yo recomendaría ya más ese tipo de herramientas. Hagamos las dos. Para que todos tengan, o sea, mientras más conocimiento creemos para la gente, mejor, ¿no? Correcto. Hagamos los dos. No, lo hacemos. Yo le llamo a esos videos las miniseries, ¿no? Hemos tenido la miniserie de Full Text Search, la miniserie de PL-Python, la miniserie de Postgres.conf, la miniserie de cifrado, entonces podemos hacer la miniserie de ¿cómo se llama? De infraestructura para Business Intelligence, ¿no? ¿Descifrado ha habido? Ese está interesante, voy a buscarlo. Sí, claro, también descifrado tenemos uno. Dale una revisada a todos los videos que tenemos. Compártelos, dale like, manito arriba, así. Mi hija cuando yo me estoy viendo YouTube me dice, papá, dale like, manito arriba. No. ¿Cómo se llama? Los niños siempre te llevan hacia eso. Bueno, amigos, ha sido una charla muy interesante. ¿Cómo se llama? Les agradezco a todos haber participado, haber colaborado con esta clínica Postgres, creo que una de las más interesantes que hemos tenido. Y nada, espero que estemos juntos nuevamente en la de abril con estos temas interesantes y que más gente nos ponga más consultas, más casos para poder divertirnos un rato entre patas hablando de Postgres. Y nada, amigos, muchas gracias. Si alguien quiere decir algo antes de cerrar el video, con gusto. Muchas gracias, de verdad. No, nadie de qué, Helmut. A ver si invitas a los amigos de Colombia para la siguiente. Héctor, como no te escuchamos, estás con el micrófono apagado. Que fue interesante. Siempre me gustan tus videos de Postgres. Por eso estaba revisando la hora que estás volviendo a publicarlo, lo estaba volviendo a ver. Y nada, gracias por todo esto, Ernesto. Está chévere. No, ¿de qué, muchachos? ¿De qué? Vamos a hacer crecer la comunidad nuevamente como éramos en aquellos tiempos, en antaño. Bueno, gracias a todos, un abrazo y que pasen una bonita noche. Nos vemos pronto por el canal de Postgres Perú ahí en el WhatsApp. Un abrazo. Gracias, buenas noches.